Isaac Burret, te saludo con mucho gusto. Eres un especialista en generaciones, nuevas generaciones. Eres un gran conferencista. Y pues yo tengo que preguntarte, a nombre de miles, tal vez decenas de miles de jóvenes de este país, de este estado, ¿qué está sucediendo, Isaac? Hay mucha incertidumbre, hay mucho desánimo, mucho miedo. Las generaciones nuevas a las que tú te diriges muy bien están pasando por uno de sus peores momentos, yo me atrevo a decir, de este México moderno y contemporáneo. Isaac, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, Iván. Sí, en efecto, cada vez tenemos pues una realidad a nivel frustración, a nivel ansiedad que está viviendo estas nuevas generaciones y que mucho tiene que ver sí, la crisis que estamos viviendo, pero más el tema del encierro, que cada vez es lo más fuerte que estamos viviendo. Déjame compartirte que un gran tema que tenemos a nivel sociedad, a nivel generación, o a nivel jóvenes específicamente, tiene que ver con la educación que han recibido esta generación. Hoy tenemos dos generaciones en el aula. La generación de los centennials, que es la generación que nació del 95 al 2005. O sea, si hacemos cuentas, el más joven de ellos tiene 16 años, ¿no? Y el más grande tiene 25. O sea, ya algunos ya egresaron a la parte profesional, pero la gran mayoría está o en universidad o en el tema de prepa. Y por otro lado tenemos los más jóvenes, que es la generación alfa. Y estas dos generaciones, que la generación alfa, por cierto, es del 95 al 2020, ¿no? Algo importante es que cada generación está determinada por acontecimientos históricos. Por eso los alfas cierran en 2020 por el tema de la pandemia. Ahora vamos a tener una nueva generación. Sin embargo, estas dos generaciones se consideran las dos generaciones más premiadas de la historia. La educación que han recibido ha sido basada en el concepto del placer, en el concepto del premio, en el concepto de meritocracia, pero propiamente por el hecho del ser. Esto está bien interesante, ¿no? Porque soy valgo. Entonces, claro, es que mi hijo, ¿no? Piensan los papás, mi hijo es único, ¿no? De hecho, un dato que me parece interesante, el apodo que más se utiliza para niños en Estados Unidos es Snowflake, que es este copo de nieve, porque los copos de nieve son únicos, son irrepetibles, y esta es la forma que se ha educado esta generación. Entonces, por eso es que mucha gente las ha llamado generación de mazapán en México o generación de cristal. Exacto, por el tema de lo fácil que pueden perder la tolerancia a la frustración y el tema de la ansiedad como tal. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que tenemos a las generaciones más premiadas de la historia, las generaciones con la mayor cantidad de tecnología, pero tecnología de disfrute, no tecnología de educación. Apenas tenía una sesión con maestros, un taller con maestros, y me decían, Isaac, es que manejan perfectamente bien la tecnología, pero al momento de entrar a plataformas online son igual de neófitos que nosotros. Y es cierto, porque nunca habían sido educados de esta manera. Entonces, el primer gran tema que tenemos es el miedo al cambio de esta generación, incluyendo los papás, el miedo al cambio, pero el miedo al cambio basado en el disfrute, en el placer, en una premiación O por sea, hacer lo que me dejar gusta. de lado la vida que tuvimos, por lo menos por los últimos 20 años, y enfrentar la durísima realidad que está haciendo hoy, bueno, pues la pandemia y evidentemente los cambios de paradigma. Hoy la resiliencia, me parece, querido Isaac, tiene que ser un papel fundamental, tiene que jugar un papel determinante en la personalidad de estas nuevas generaciones. No estoy seguro que la estemos encontrando y tampoco estoy seguro que los padres de familia seamos capaces de transmitirla, ¿eh? No sé si lo veas igual. Sí, totalmente. Fíjate que aquí hay dos temas. El primero, yo le llamo las condiciones generacionales. En este sentido, hay cuatro condiciones que están viviendo estos chavos, ¿no? La primera, que para mí es la más importante, tiene que ver con el tema del FOMO. El FOMO es este acrónimo en inglés del Fear of Missing Out, el miedo a sentirse fuera de esta realidad. Y el FOMO se expresa en tiempo. Se calcula que los centennials necesitan ponerse en contacto con redes sociales, con lo que está pasando en el mundo a través de su celular, en un promedio de 15 minutos. Y los alfa de 10 a 12 minutos. Entonces, cada 15 minutos hay una necesidad de estar viendo qué está pasando en el mundo, una interconectividad. Y claro, ¿qué está pasando en las clases online? Muchos maestros de la vieja escuela es no agarres el celular y estate atento y hasta falta de conocimiento de las generaciones, aunado al FOMO, como nunca antes está haciendo un boom en que los jóvenes se sientan
alejados de la realidad, sentados 8 horas enfrente de una computadora, sin interacción humana, sin poder desayunar en muchos casos, ¿no? Sí, sí. Oye, Isaac, pero además de esto que tú nos estás planteando de manera muy clara, a mí me ocupa, y te voy a confesar, me preocupa también como padre de familia, que somos tantísimos los que estamos ahora conectados, me preocupa que yo no veo, y me lo han dicho, no me siento estimulado, no tengo ganas, no encuentro eh, el ánimo, ni tampoco la motivación, insisto, suficiente para seguir adelante en un mundo absolutamente incierto. ¿Para qué estudio? De hecho, esa es una de las grandes preguntas que estoy seguro también te han hecho, Sí. Isaac. ¿Para qué sigo estudiando? ¿Para qué me sigo preparando si no tengo la certeza de absolutamente nada en un país como México y en un planeta como el que estamos tú y yo, o todos? Te doy 2 datos, Iván. El primero, 65% de los trabajos aún no se inventan, según la Universidad de Duke. O sea, es cierto esta cuestión de incertidumbre, ¿no? Del futuro. Pero por otro lado, 78% de las empresas en México, según la agencia Atento, están planeando invertir cada vez más en teletrabajo. Entonces, es cierto, no sabemos qué va a pasar, pero la realidad que tenemos es que la mayoría de las empresas, de las instituciones, del gobierno, están generando cada vez más respuestas a seguir viviendo esta normalidad que tenemos. Entonces, cuando me dicen los chavos, Isaac, que me escriben mucho en redes sociales, me dicen, Isaac, no tengo esta motivación, no sé qué quiero, yo les siempre soy muy honesto en decirles, mira, número uno, la motivación es personal, es intrínseca, es interna, ¿no? Depende de ti. Pero número dos, ¿quieres motivación? La competencia. Te doy 4 datos. Uno, esta generación va a tener que competir contra 70,000 personas por un puesto de empleo. Dos, van a tener que cambiar de trabajo entre 11 a 25 veces en su vida, ¿no? Tres, van a tener que vivir en 3 países desarrollando 3 trabajos simultáneos mínimo. Y número 4, van a tener que hablar mínimo 5 idiomas. ¿Quieres motivación? Los chinos están en clases ya presenciales o Sí, sí. alternas, ¿no? ¿Quieres motivación? Los suecos, los noruegos, que ya salieron de la pandemia, los australianos están haciendo esto. Y son los chavos que si no encuentran trabajo en su país, van a venir a tu país o te van a competir a nivel global. La motivación tiene que ser esta necesidad de entender que el mundo no va a parar si tú no encuentras esta adaptación a esta nueva realidad. El fenómeno más fuerte que yo veo es el problema de la adaptación al cambio en los jóvenes. Esta adaptación a vivir de esta manera, como estamos ahora tú y yo teniendo esta entrevista, que antes lo hubiéramos tenido presencial y nos hubiéramos visto 1 hora antes. Así es. Esto no va a volver a ser. Esto no va a volver a ser. Lo más probable es que el mundo se vuelva cada vez más digital. Hay un concepto con esta generación que me gusta mucho decir que se llama Phigitals. Están destinados a ser la primera generación, y más después de COVID, con una interacción más digital que física. Es la primera generación que a nivel laboral está destinado a que el 60-70% de su tiempo se va a destinar a una interacción digital como la estamos teniendo hoy, pero va a reducirse la presencia personal, la interacción social y personal a un 30-40%. Si no se adaptan chavos, si no se adaptan papás, lo más probable es que perezcan ante una competencia brutal que se viene como nunca antes en el mundo. Ahora, quienes están tomando la decisión hoy día por esta falta de, yo insisto, resiliencia y por esta falta de adaptación o por esta frustración al cambio, porque además es inevitable, el cambio ya llegó, el cambio nos está sacudiendo a todos y aquí, como decía Darwin, pues evidentemente no va a sobrevivir la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que se adapte más rápido. Me inquieta también el hecho de que en ese contexto muchos jóvenes están desertando o están pensando, voy a parar mis estudios un año para ver cómo vienen las cosas más adelante. ¿Qué opinas? Aquí hay 2 factores. Uno, como los chavos no se están adaptando a este cambio, lo que dicen en casa es, papá, no aprendo, no entiendo, no estoy disfrutando, no me encanta. Y entonces otra vez viene el sistema educativo de la generación de los papás diciéndoles, lo que tú quieras, mi amor, no, si no te sientes cómodo, salte, ¿no? Y está bien si los papás únicamente tomaran en cuenta el desarrollo personal del individuo. O sea, no pasa nada. En realidad, si tú lo ves de manera individual, no pasa nada si tú pierdes un año, no pasa nada si tú pierdes un semestre, a nivel personal, ¿no? O sea, lo puedes recuperar, es como si te fueras de intercambio un año, pero el mundo no va a parar.
Y la realidad es que el mundo va a seguir avanzando en el tema de adaptación a los modelos online, adaptación a las plataformas digitales, adaptación a juntas de este estilo. Aquí decía Andrés Oppenheimer, un escritor y columnista, él decía, un periodista también, decía él apenas que la ventaja competitiva la va a tener la gente en el mundo, porque estamos viendo una muestra del universo, ¿no? Si te vas al universo, decía Oppenheimer, la ventaja competitiva en el mundo después de la pandemia la va a tener quien tenga Wi-Fi, quien tenga una computadora o un celular para conectarse y quien lo aproveche. Hoy por hoy estamos viendo a jóvenes que tienen la posibilidad de tener las dos primeras por una cuestión económica familiar. El tema es si lo aprovechas o no. Y si nos vamos al universo, los más afectados van a ser aquellas personas que se encuentren alejadas de un entorno digital, ¿no? Si lo vemos solamente a jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar, que por cierto son solo 2 de 10 en el país, el problema es que estás en la punta del privilegio educativo. Entonces, de ti depende, yo siempre trato de ser muy claro con los chavos, eres un privilegiado porque estás teniendo la oportunidad de estudiar en tu país, ¿no? 83%, 84% de los mexicanos se quedan en prepa. Entonces, al ser un privilegiado, o das el brinco de calidad y te adaptas lo más rápido posible y te pones de autodidacta a buscar información en YouTube de la clase que no entendiste, o te lees 2, 3 artículos, o te pones a leer libros, o te capacitas a través de un curso online que por eso tienes internet, o aprovechas estas ventajas competitivas del mundo digital y te vuelves punta de lanza en tu generación, o simplemente lo que va a pasar es que te va a absorber la base piramidal en el tema de desarrollo personal, desarrollo profesional. En realidad no tiene que ver con una cuestión de motivación porque nos quedaríamos muy cortos en consecuentar de nuevo esta generación, tapándonos. Yo siempre le digo a los papás, no te tapes los ojos en quedarte únicamente con pobre de mi princesa, pobre de mi príncipe, sino en entender que el mundo como tal está evolucionando a la parte digital y cada vez va a ser mayor. Tú y yo lo sabemos, ¿no? Facebook acaba de cerrar oficinas en México, muchísimas empresas están migrando al tema online. Yo tengo casos de gente cercana que les han dicho, olvídate de regresar a nivel presencial ya, nos vamos 100% digital. Yo acabo de quitar mi oficina, mi equipo se va 100% digital, porque ahora en cualquier parte del mundo, con esta nueva interacción, cada vez va a ser mucho más sencillo el poder trabajar desde diferentes plataformas y el que se adapte va a ser el que va a tener la ventaja competitiva. Sensacional. Isaac, déjanos un comentario final. Los tiempos de la internet, tú lo sabes, son mucho más rápidos, mucho más específicos en el consumo. Así que si te parece esta que sea una de varias colaboraciones, querido amigo. Me gusta, Iván. Finalmente, papás, no pierdas tiempo quitando a tus hijos del tema educativo. Jóvenes, adáptate. Decía mi mamá, aclimátate o aclimuérete. Y el problema es que tanto nos estamos aclimatando a este nuevo cambio. Total. Pues Isaac, te mando un fuerte abrazo. Seguimos platicando en esta plataforma digital. Un proyecto que tú y yo platicamos, por cierto, hace algún tiempo. Hoy es una realidad. Me encanta que estés aquí. Y te pido que te sigas quedando aquí con nosotros. Tu voz es valiosísima. Tienes un conocimiento pleno de muchas generaciones. Has estudiado perfectamente el fenómeno del crecimiento del ser humano. Y bueno, pues estamos obligados nosotros como medio, tú como un gran especialista, a hablar con verdad, hablar con dureza, hablar con realidad para no seguir viviendo en un mundo de fantasía que desafortunadamente pues no hemos podido abandonar y que hoy está siendo justamente el que nos cobra las facturas tan fuertes en materia de adaptación. Te mando un abrazo, Isaac. Muchas gracias, Iván. Un abrazo y felicidades por este espacio. Es tuyo y lo sabes muy bien, querido amigo. Seguimos en comunicación. Nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto.